Pero resulta ser que los seres humanos no somos solo egoístas, inteligentes o estúpidos, sino que somos también, entre otras cosas, seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de otros. Para eso nos ha preparado el mecanismo de la evolución.
seleccionando la propensión a cuidar como una de las actitudes indispensables para mantener la vida y reproducirla. Y la llevamos ya en la entraña de nuestra humanidad. Claro que las propensiones necesitan cultivo para desarrollarse y no quedar frustradas. Y aquí convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay dos lobos: el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración, uno de los niños le preguntó: «Abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará?». Y el abuelo contestó: «El que alimentéis». No somos libres de dejar de ser libres. Ninguna propensión se convierte en destino irremediable. Su puesta en marcha exige alimentarla, a no ser en casos patológicos. Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Con plena conciencia, un programa enfocado al bienestar para vivir una vida consciente, plena y con valor. Una semana más transmitiendo online desde Radio Construyendo Relaciones. Como cada lunes, estaremos en directo con vosotros de 19 a 20 horas española. Saludos a nuestra audiencia. Hoy lunes 20 de noviembre hablaremos de conducción consciente y prevención de accidentes de tráfico. Veremos y hablaremos de qué podemos hacer para evitar los accidentes y las víctimas en este tipo de siniestros. Saludamos una semana más al equipo del programa, Montse Falqués, copresentadora del programa. Buenas ¿Qué tal, tardes, Montse? muy bien. Efraín Cejas, al otro lado de la sala, a los mandos de la sala de control y producción técnica. Un recuerdo también para Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de transmitir valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Feltrer, acompañándoos en directo un lunes más con plena conciencia. Bien, y ya sabéis que podéis seguirnos en directo a través de nuestra app Radio Construyendo Relaciones, también a través de la web de la radio construyendorelaciones.com y ahora también en directo a través de YouTube Radio Construyendo Relaciones. Y si no podéis hacerlo en directo o bien queréis volver a escucharnos, podéis hacerlo por la web del programa complenaconciencia.com y descargaros todos los podcasts de los programas, este y de los anteriores. También podéis seguir nuestra actividad a través de nuestra página de Facebook Con Plena Conciencia y de Twitter @conplena. Por supuesto, os esperamos a través del teléfono 931004649 para entrar en directo y del 666-879776 para si queréis mandar mensajes a través del WhatsApp. Ayer domingo 19 de noviembre, como cada año en el tercer domingo de este mes, se celebró el Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. 1.300.000 personas muertas cada año en el mundo, 50 millones de personas heridas con secuelas de todo tipo. En la convocatoria de este año se hacía mención en uno de sus párrafos al objetivo de recordar y tener presente el sufrimiento y abandono que sufren las víctimas por unos hechos evitables y éticamente inaceptables. Por esa referencia a la ética hemos querido empezar el programa con un fragmento del libro de Adela Cortina, ¿Para qué sirve realmente la ética?, de Editorial Paidós. Y para hablar de lo que podemos hacer para mejorar esta situación, nos acompañan hoy Yolanda Domènech y Vicente Sánchez, gerente y vicepresidente respectivamente de PAT, la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarnos. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Yolanda y Vicente conversarán y nos trasladarán un poco la experiencia y
de la asociación. Pero antes, y como es habitual, Montse nos traza un breve perfil de cada uno de ellos. Yolanda Domènech Moral és llicenciada en Psicología per la Universitat Oberta de Catalunya. És màster en Psicología Analítica y Psicoterapia por la Universidad de Barcelona. Pertenece al grupo de trabajo de luto y pérdida de la Asociación Profesional de Psicología de Cataluña y es experta en psicología de los primeros auxilios. Actualmente es la directora de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico. Es responsable de los programas de respuesta post-choque, atención a las víctimas y dirige el grupo de duelo. Ella es una de las directoras de la Federación Europea de Víctimas del Tránsito. También es delegada del PAD y el FEP, y representante de la Alianza Global de ONG para la Seguridad Vial. Vicente Sánchez es presidente de la sección de afectados por accidentes de tráfico, vicepresidente de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico. También representa a la asociación en reuniones con las distintas administraciones, como en el Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo, Dirección General de Tráfico, ayuntamientos, etc., para sensibilizar a los políticos y responsables públicos de las graves consecuencias de los accidentes de tráfico y luchar por la reducción de las personas que fallecen, así como por el reconocimiento y más justo trato a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares. Vicente lleva colaborando con la asociación desde el año 1998, tras la muerte de su hijo en un siniestro de tráfico. Desde entonces ha luchado para evitar que otras familias pasen por el sufrimiento de perder a un ser querido en la carretera. También participa en cursos y charlas de concienciación relacionados con temas de seguridad vial para difundir el mensaje de prudencia y respeto. No sé quién de los dos querrá responder, pero ¿cómo transcurrió ayer en Barcelona la celebración del Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico? Pues ayer celebramos en el Museo de Historia de Barcelona, en la Capilla de Santa Ágata, una ceremonia interreligiosa para conmemorar el Día en Memoria de las Víctimas de Tráfico y escogimos esta manera, ¿no?, de conmemorar el día porque pensamos que los siniestros de tráfico afectan a todas las personas de todas las edades, todas las culturas y todas las creencias religiosas. Creemos también que cuando se hace un memorial conjunto, colectivo, pues eso puede ayudar a consolar, a aceptar más la situación y a favorecer el proceso de duelo, ¿no? Porque antes Carlas hablaba de las cifras en el mundo y lo grave o lo impactante es que son una a una. O sea, una a una, día a día, suman 1.300.000 personas al año y casi 50 millones de personas heridas. Eso significa que lo viven de forma aislada, porque cada accidente habitualmente, a veces hay accidentes múltiples, pero muchas veces los accidentes son individuales y por lo tanto esa familia, esa persona lo va a vivir de forma aislada, pero en cambio la magnitud del problema es tan extensa, ¿no?, que son necesarias este tipo de ceremonias colectivas pues para poder reflexionar entre todos y poner un poco de consuelo a tanto dolor, ¿no? ¿Desde cuándo se realiza este Día Mundial, más o menos? Bueno, el Día Mundial en sí nació en Inglaterra por una asociación que se llama Road Peace, que sería paz en la carretera, que es una de las cosas importantes, ¿no?, a aportar también a la carretera. Y fue la fundadora de la asociación, que se llama Brigitte Chowdhury, que bueno, pues es una asociación hermana de PAD, ¿no?, pero que
que está en Inglaterra, y ella, pues, a raíz de la muerte de su hijo, pues pensó en un día especial para conmemorar, para recordar a las víctimas. A partir de ahí, esto fue en el año 93, a partir de ahí, desde la Federación Europea de Víctimas, se empezó a digamos, observar este día por parte de todas las asociaciones miembro. PAT es asociación miembro de la Federación Europea de Víctimas, hasta que llegó a aprobarse en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas el 25 de octubre de 2006, y lo decretó, las Naciones Unidas decretó el tercer domingo de noviembre como Día Mundial. Pero digamos que empezó de forma, pues de una iniciativa, ¿no?, de una madre que perdió a su hijo, y poco a poco se ha ido sumando más y más asociaciones y personas, y ahora pues prácticamente se conmemora en casi todo el mundo, ¿no? Sí, supongo que es una pregunta muy personal, ¿no? Pero Vicente, ¿cómo vives tú este día, no? Supongo que es un día de especial resonancia interior. Bueno, a partir de que unos padres tienen que tener a su hijo, todos los días son diferentes. Ya no hay nunca más la normalidad. Todo es diferente a partir de ahí. Por supuesto, ese día pues nos sentimos arropados por personas que algunos de ellos hasta precisamente tienen la posibilidad de hacer cosas con respecto a la movilidad. Nos arropan ese día también personas que tienen algo que ver con la DGT, con el Servei Català de Trànsit, con Mossos d'Esquadra, con Guardia Urbana, la alcaldesa de Barcelona, personas que tienen que ver y que pueden hacer cosas. Y entonces, pues bueno, ese día es un día especial, porque ahí en ese momento, aparte de pedir al más allá por ellos, también tenemos la posibilidad de pedirle a los de aquí para que no haya más ellos, para que cada vez seamos, o mejor dicho, que cada vez la lista a la que pertenecemos tantísimas familias, pues no se vaya sumando tantísima gente como se suma actualmente. Es un día, bueno, pues un día, la verdad es que para nosotros muy importante. Efectivamente. Y bueno, importante es, como decíais, aprovechar también para de alguna manera contactar, ¿no?, con estas personas que por sus responsabilidades políticas o policiales, en este caso, pueden influir en esta reducción, ¿no?, de accidentes y de víctimas. Precisamente de esto queremos hablar durante el programa de hoy, ¿no?, y sobre todo qué recomendaciones podemos hacer, qué podemos hacer todos para contribuir a este objetivo. Antes, de todas maneras, de la misma manera que Yolanda nos hacía un breve recorrido por el nacimiento de este Día Mundial, ¿no?, en recuerdo de las víctimas, sí que creo que sería interesante y también útil para nuestros oyentes conocer un poco la historia, al menos a grandes rasgos, de la asociación, ¿no?, porque tenemos PAT, la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, pero también tenemos APAT, de la que es presidente, esta sección de la que es presidente Vicente, ¿no? Entonces, no sé si nos podéis hacer un poco una referencia, ¿no?, a esta historia. Sí, pues bueno, la asociación PAT, que las siglas son Prevención de Accidentes de Tráfico, nació en 1968, es decir, ya llevamos casi 50 años, el año que viene celebramos nuestro 50 aniversario, y nació bueno, pues por un conjunto de personas que en ese momento estaban interesadas, preocupadas por tanta siniestralidad que había en ese momento, ¿no? Además, PAT es una asociación sin ánimo de lucro y declarada de interés público, y bueno, pues una de las primeras asociaciones que nació en España dedicadas a la seguridad vial. En ese momento, cuando nació, pues apenas se hablaba de los accidentes de tráfico, o más bien se hablaba de accidentes. La gente daba por hecho que era un accidente y que no se podía evitar. Entonces, digamos que en la primera etapa de la asociación, sobre todo, bueno, en lo que nos basábamos
bueno, yo todavía no estaba, pero pero sí quienes empezaron esta andadura, pues bueno, pues a poder concienciar a la sociedad de que los accidentes son evitables, ¿no? Y poco a poco ir cambiando también esta palabra de accidente, que podríamos entenderlo por un hecho fortuito, inevitable, pasar a siniestro de tráfico, ¿no? Que eso significa que ahí hay unas causas y por lo tanto que si somos conscientes, y bueno, luego hablaremos más sí, ¿no? de la conciencia en la conducción, etcétera, pero si todos ponemos de nuestra parte, pues realmente los accidentes se pueden evitar, ¿no? A partir más o menos de los años 90 fue cuando en España se empezó a hablar también de las víctimas. Seguramente bueno, se hablaba mucho del terrorismo, de las víctimas de ETA, cierto, que en ese momento estaba muy en auge, y entonces empezó a ver qué pasa con las víctimas, y ahí pues también entraron evidentemente las víctimas de tráfico. Entonces, bueno, pues como pioneros también en el tema, pues se quiso crear esta sección de afectados por accidentes de tráfico, no porque sea algo distinto, no porque sean dos asociaciones, sino porque como cuando nació no se hablaba de víctimas, cuando PAT nació todavía no estaba este concepto, esa sensibilidad no, sí, tampoco, ¿no? Entonces se quiso remarcar para que quedara claro que también, ¿no?, se daba un apoyo y una orientación tanto legal como psicológica a las víctimas de accidentes de tráfico, ¿no? Porque digamos que esto podríamos enlazarlo también, y aunque a mí me gustará escuchar a Vicente hablando de esta sección, ¿no?, de acompañamiento a afectados por accidentes de tráfico, seguramente esto tiene que ver con los dos grandes objetivos de la asociación. Uno es la reducción propiamente de víctimas, pero después es y ha sido muy importante el apoyo y acompañamiento de las víctimas y familiares, ¿no? Y supongo que aquí es donde entra esta sección que preside precisamente Vicente. Sí, yo quiero decir, y además así ha sido, ¿no?, que hoy quizás estoy aquí y no estoy en algún lugar muy desagradable gracias a que PAT existía cuando yo estaba en ese mundo tan raro, ¿no? Yo estuve, a partir de la muerte de Rubén, estuve como 3 años medio enloquecido en una oscuridad y en un callejón sin salida, donde yo, por supuesto, era un ignorante más, que no sabía lo que ocurría en la movilidad porque no se hablaba de ello, pero quise saberlo y bueno, por aquel tiempo me asusté de lo que ocurría. Ocurría tanto como, estoy hablando del año 95, y fallecían todos los días, 17,2 personas, ¿no? Quiere decir, casi 18. Entonces, claro, se sumaban cada día al grupo de familias que estaba yo, 17 familias, y era horrible, ¿no? Preguntabas a la administración y te decía que era el precio del progreso y que había que pagar un precio, y yo sabía que no era así, porque de la manera que había matado a mi hijo no era precisamente por un accidente de tráfico, ha sido por una falta de respeto enorme, y como ocurría con mi familia, ocurría con muchas más. Quiero decir que estoy aquí porque yo estuve como 3 años persiguiendo a donde habían grupos de gente que hacían carreras ilegales. Me iba con una cámara de vídeo con la que grababa a Rubén cuando él estaba, porque él competía en atletismo, lo grababa él, y cuando Rubén no estaba, pues entonces cogí la cámara y me puse a grabar carreras de motos. Era algo terrible, pero bueno, lo tenía que hacer. Lo hacía cada fin de semana, los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en cualquier carretera donde era normal hacer esto, pues yo me pasaba por allí. Y en un principio era fácil, después se fue complicando, porque claro, ellos no sabían en un principio yo por qué grababa, y luego después sabían que yo no era precisamente para divertirme, sino que era todo lo contrario, para llevar los medios de comunicación y tal. Entonces fue un tiempo muy, muy raro, y estaba como obsesionado con aquello. Y un día pues tuve la suerte de encontrarme precisamente con esta asociación que ya existía, y bueno, en esa asociación, precisamente lo tengo que decir porque era una de las personas que formaban parte de las más importantes que yo he tenido
alrededor de todo esto. Era el padre de Yolanda Domènech, una señora que tengo aquí al lado, que estaba también en aquella asociación. Y entre todos, y Eugenia Domènech también estaba allí. Y entre todos me arroparon, y Ole Thorson, y Annelies Cloetta, y habían, bueno, personas, para mí fueron mi salvación, ¿no? Porque yo le expliqué lo que hacía, y ellos me dijeron que, bueno, que habían cosas que hacer, y que quizá de todo lo que había que hacer, a lo mejor en lugar de hacerlo solos, que mejor que lo hiciéramos juntos. Y ahí estamos, llevamos ya 20 años haciendo cosas juntos. Por lo tanto, la verdad es que ha sido para mí una manera de salvarme de llegar a no sé dónde, no quiero ni saberlo, y que nos sentimos muy orgullosos porque con todo lo que hemos peleado entre todos, por supuesto, no solamente nosotros, sino la administración también, y sobre todo con la colaboración de los conductores, hemos bajado de 17, hemos bajado a 6. Pero claro, no nos queremos quedar aquí, porque sabemos que esos 6 no fallecen precisamente por accidentes, sino que son por siniestros que son evitables. Y no los queremos seguir permitiendo, queremos seguir peleando en esto, y por eso estamos hoy aquí también, porque yo estaba trabajando, me he bajado del andamio, me he venido aquí, y aquí estoy. Y te lo agradecemos muchísimo, Vicente. Yo quería comentar una cosa que de ese sinsentido que es un accidente de tráfico, un siniestro de tráfico, pues de alguna manera se encuentra, ¿no?, ese sentido para intentar evitar que a otras personas les pase lo mismo, ¿no? Y esa es también una de las grandes no encuentro exactamente la palabra, pero bueno, aquello que se puede encontrar de alguna manera en las asociaciones de víctimas, ¿no? Que sí, poder hacer algo para que esa situación cambie. Creo que en vuestro caso, hace ya unos 9 años que yo tuve la suerte de conoceros, y creo que hay estos dos aspectos, ¿no?, que de alguna manera hacíais referencia los dos. Uno es el acompañamiento, ¿no?, el sentirte arropado, y el otro es el aspecto de, bueno, vamos a remangarnos, ¿no?, y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Y en este sentido yo os comentaba también antes de empezar que me da la impresión que esta afirmación tan contundente, ¿no?, que hacéis en el sentido de decir que los accidentes no lo son y que son evitables, es algo que a mí me da la impresión que todavía sorprende a muchas personas, ¿no? Y quizá, o sea, cuando estabas hablando ahora he recordado la campaña en televisión aquí en Cataluña de la Dirección de Tráfico, ¿no?, que es bastante contundente y que me parece que va en este sentido, ¿no?, de pensar que, bueno, quizás es inevitable. ¿Qué os da este convencimiento de que realmente son evitables, ¿no? ¿Cómo lo podríamos trasladar desde aquí, desde las ondas, ¿no? Porque me da la impresión de que para muchos todavía, bueno, como un deseo, ¿no?, como un desideratum. Yo en varias de las cosas que hacemos, una de ellas es cuando hay personas que han perdido el permiso de conducir y después lo quieren recuperar. Pues bueno, hay que hacer unos cursos y por los cuales pasamos también, ¿no? Y voy casi cada sábado, cada vez que algún día, entre semana, cada vez que puedo, voy a algún curso de personas que han perdido. Y bueno, la verdad es que estoy aprendiendo mucho, ¿no?, de toda la gente, del por qué están allí, ¿no? Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente que está allí, por no decir todos, no están por casualidad, están por la mala educación vial, por la falta, quizás no por culpa de ellos, sino porque todo ha llevado hasta aquí. O sea, hemos ido acostumbrándonos a conducir de una manera que no tiene nada que ver con lo que tuvimos que hacer el día del examen. No sé si alguien de los que nos esté escuchando sabrá que para conseguir unos credenciales para que te pongan el apto, hay que aprenderse un pequeño librito y hay que atender unas direcciones del formador o de la persona que te ayuda a aprender a mover los primeros pasitos con el vehículo. Y aún sin saber conducir, llega un día que hay que examinarse y nos examinamos y estamos allí pues con todo el cuidado de hacer lo que tenemos que hacer para que nos pongan un acto, ¿no? Y lo hacemos sin saber conducir, lo hacemos como verdaderos conductores excelentes, ¿no?
Y luego, claro, nos ponen el sello, salimos de allí y empezamos a disfrutar de la movilidad porque es muy bonito. Y ahí va pasando el tiempo, vamos aprendiendo a conducir y según va pasando el tiempo, cada vez sabemos y somos más capaces de salir de situaciones difíciles. Y eso quizás nos engañe y nos lleve luego no hay vuelta atrás, ¿no? Cada vez sabemos mejor y salimos de situaciones muy difíciles, pero cada vez está más lejos el librito. El librito está lejísimo, o sea, no tiene nada que ver ya el librito con lo que nosotros hacemos. Y entonces ahí creo que es donde está el problema. No somos cuidadosos, no recordamos que el código de la circulación sirve para la convivencia en la movilidad y luego pues acabamos así. O sea, y por lo tanto, si utilizáramos solamente ese recuerdo del librito, pues mañana no moriría nadie, pero sin embargo van a morir 6. Sí. Hoy, por supuesto, también otros 6. Esta semana morirán 42, este mes morirán 180. Así todos los días que van pasando. Entonces, pues estamos muy convencidos de que poco a poco iremos convenciendo a la sociedad de que esto es fácil, además es gratuito, por no decir, además es rentable, o sea, se puede hasta ahorrar dinero haciendo las cosas bien. Y yo sé lo mal que se está en la parte donde estoy yo, que es la lista aquella larga que hay, ¿no? Pero no quiero ni pensar cómo se debe estar cuando sé el responsable de que alguien esté donde estoy yo. Eso debe ser terrible y yo creo que por eso teníamos que pelear todos y casi que no pensamos, pero que cada vez iremos pensando más porque no pararemos hasta que lo consigamos. No hay bandos. Cuando estabas explicando esto de la conducción, me aparecían dos imágenes, ¿no? Una es la conducción consciente, es decir, poner atención en la conducción, que Yolanda hacía referencia, y otra es a no olvidarnos, ¿no? Y a recordar que los códigos, los manuales, no son un trámite, no son solo para pasar un examen, sino que hay que recordarlo. Porque a veces en accidentes laborales o en siniestros laborales, a veces precisamente no son las personas nuevas, ¿no? que van con mucha más cuidado o prudencia, si son los experimentados, ¿no? El exceso de confianza. Sí. Y me imagino que en la conducción, pues al menos en una parte debe pasar algo parecido, ¿no? Sí, a veces eso, bueno, lo que decíais, el exceso de confianza, el pensar que ya domino, el incluso también a veces, bueno, total, pues voy a ir me voy a desplazar un kilómetro, no me pongo el cinturón o no pongo la sillita al niño o cualquiera de estas precauciones que siempre son importantes porque nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces siempre es importantísimo la prudencia y el cumplir las normas, como decíamos antes. La verdad es que es importantísimo. En las estadísticas, ahora no las tengo aquí a mano, pero en algún momento que las he consultado, claro, y hablando de esta evitabilidad, a veces se habla de accidentes causados por un error humano, ¿no? Que yo creo que están alrededor de un 70 o quizá más, y las otras causas como si no fueran humanas, ¿no? Como si las otras fueran imprevisibles. En todo caso, dentro de estas que están muy claramente en nuestra mano, ahora estabas comentando, ¿no? Cinturón, la sillita del hijo o la hija, ¿cuáles son las más importantes en estos momentos o como causas, ¿no? El móvil. Sí. El móvil. Sí, ahora mismo, bueno, estamos totalmente conectados al móvil, es como un gadget, ¿no?, de nuestro propio cuerpo y parece que no podemos esperar a mirar, ¿no?, o a contestar una llamada y bueno, hay muchísimos accidentes por culpa del móvil, porque es que no nos olvidemos que distraernos un segundo, pues depende de la velocidad que vayamos, significa que hemos avanzado pues X metros sin estar atentos al recorrido que estamos haciendo, ¿no? De hecho, desgraciadamente, últimamente se han visto por internet algunos vídeos de jóvenes, que ahora está muy de moda eso de grabar en vivo, ¿no? Y se ha visto muertes en directo. O sea, es que esto no puede ser. Es algo que
no somos conscientes del peligro que implica mirar un momentito un mensaje o hacer una llamada o contestar al móvil. Es importantísimo estar atentos todo el tiempo a la carretera. Claro, y estamos en un momento y en una sociedad donde, además, a nivel de conducción, no era un tema que tenía así como previsto explícitamente, pero claro, hablamos del móvil como un elemento externo al vehículo, pero es que incluso en la publicidad de automóviles, ¿no? Están el concepto de automóvil inteligente, ¿no? Donde está conectado a Internet. Entonces parece como una contradicción, ¿no? En el sentido que estamos hablando aquí, donde lo ideal sería, yo al menos por mi parte intento, cuando voy solo, no tener ni radio, ¿no? Es decir, poder estar precisamente como muy pendiente, ¿no? Me parece que la relación, o sea, ¿cómo veis el desarrollo en el campo del sector del automóvil, ¿no? En relación a esto. La empresa normalmente tiene ánimos de lucro y tiene que conseguir vender, ¿no? Y claro, la verdad es que a veces sin los más mínimos miramientos. Yo creo que todo eso tendría que tenerse mucho más en cuenta, y no solamente la empresa cuando trata de vender, sino la administración cuando permite según qué cosas y no obliga a según qué cosas. Parece que las cosas obligadas al final es como funcionan, pero por lo tanto hay muchísimos artilugios de seguridad en los vehículos inventados que no se utilizan, que no se ponen y que no se obliga a ponerlos, como si no pasara nada. Es decir, como si esto fuera un juego, como si esto fuera... Yo, creo que hay una falta quizá de exigencia por la sociedad, porque por supuesto la administración siempre atiende las quejas, pero pocas cosas se inventan, ¿no? Pero porque a veces nos quejamos poco. Quiero decir, no es la administración solamente la culpable, sino que somos los propios usuarios y los propios usuarios los que no nos quejamos para que la administración actúe y para que no se consigan según qué cosas. Esto, me parece que todo poco a poco irá cambiando, pero de momento es triste, ¿no? Saber que hay artilugios que salvan vidas, que prácticamente salen gratis, que no tienen prácticamente coste a la hora de instalarlos en un vehículo, y sin embargo, pues ahí están y no se practica con ellos. Se habla de fantasías como el coche automático que va a ir solo, oiga. ¿Cuándo va a ir un coche solo? ¿Quién va a ser el responsable cuando un coche vaya solo y atropella a alguien? ¿Será el Espíritu Santo? No quiero ver quién. En todo caso será difícil pedir responsabilidades. ¿Qué cosas se podría hacer o qué artilugios, ¿no? Como decías, o qué elementos podrían contribuir a la mejora de la seguridad, ¿no? en los vehículos, desde vuestro punto de vista? Pues tanto limitadores de velocidad, inhibidores de móviles. Hay un aparato que se llama Alcolock que sirve pues para solo poder poner en marcha el vehículo si uno da cero en el control de alcoholemia. Es decir, hay toda una serie de ya ciencia o que ya está en el mercado. O sea, es una cuestión de que primemos la seguridad por encima de otras cosas, ¿no? Cada vez los coches parece que son más el salón de casa y no, claro, ahí al final no está la función, no está la función, porque una cosa importante también es tener en cuenta que antes que hablábamos del carnet de conducir. Sí, que quería volver sobre esto. Sí, pues que en realidad es un permiso de conducir, ¿no? Y ese permiso se da cuando uno tiene las aptitudes y las actitudes. O sea, no es que tú te saques el carnet y ya lo tengas para siempre y ya está, sino que es un permiso que se te concede mientras respetes las normas y respetes a los demás. Si no, ese permiso se debe retirar. O sea, porque estás poniendo en peligro la vida de los demás. Entonces, ese concepto es importante también que la gente lo entienda,
porque sí, claro, lo que decía antes Vicente, pues conducir, la movilidad, etcétera, pues te da mucha sensación de libertad, pero no olvidemos que la libertad siempre va acompañada, ¿no?, de una responsabilidad y de un respeto hacia los demás, porque si no, pues no, bueno, pasa lo que pasa. Sí, hablabais de estos cursos, ¿no?, para las personas que necesitan recuperar puntos en mayor o menor número a partir de un mínimo. Y aquí estáis interviniendo o colaborando de una manera muy directa, ¿no? Vicente ya nos decía que él participa. ¿En qué consiste vuestra colaboración o vuestra intervención en estos cursos? Ahí quizás Vicente puede aportar más porque es él el que va, pero simplemente comentar que para nosotros el dar visibilidad a las víctimas pues también forma parte de la prevención, ¿no? Porque significa el explicar qué es lo que ocurre realmente después de un accidente, después de un siniestro de tráfico. La gente se cree que bueno, que ha ocurrido y ya está, pero todo el drama que viene después y antes hablábamos de los muertos que hay cada día, pero no olvidemos de todos los heridos que quedan con secuelas de por vida, que eso implica que muchas veces su familia también tenga que adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Porque si una persona queda con silla de ruedas, pues seguramente alguien de la familia tendrá que hacerse cargo, ¿no? Y igual tiene que cambiar totalmente la orientación de su vida. Es decir, pero perdóname, me he desviado un poco. Preguntabas por los cursos y Vicente quizás es el que te puede responder mejor porque es el que va a los cursos. Bueno, nos decías que tú aprendías mucho, pero yo creo que también los que están en el curso deben aprender mucho de ti y de lo. Bueno, yo creo que de todos los frentes que se han llevado a cabo con las intenciones de bajar la siniestralidad, el carné por puntos implantado aquí y en todos los países que se implantó en su día ha sido el más efectivo de todos los frentes, ¿no? Ha sido muy efectivo. Nosotros aquí estábamos nerviosos cuando sabíamos que en Alemania funcionaba, en Inglaterra, en Francia, en Italia, que son muy parecidos a nosotros, y nada más implantarlo había bajado la siniestralidad un 20%. Y entonces cuando aquí no acababan de ponerlo nos parecía que era una manera de perder vidas cada día. Pero bueno, querían también hacerlo bien y por supuesto al final se hizo y ahí está. Y era porque antes, cuando no había este sistema de carné por puntos, a las personas se les retiraba el permiso de conducir o se les metía en la cárcel o se les sancionaba. Y ya está. Ahora no. Ahora se les retiran o bien puntos o bien total, todo el permiso de conducir. Y entonces para recuperar o esos puntos o ese permiso de conducir tienen que pasar por un curso. Y en ese curso es donde se les explica el por qué están allí. O sea, ahí es la diferencia, ¿no? De que antes simplemente con dinero tenían que solucionar el problema o con cárcel o con no conducir. Y ahora pues se les explica el por qué están allí y lo entienden. Y te agradecen muchísimo el que hayas ido. Y te dicen, ¿y esto por qué no me lo dijeron antes? ¿Y por qué esto no se hace en las otras escuelas? Pues yo a veces les digo, bueno, no se hace porque a veces se ha intentado en algunas otras escuelas, sin embargo, cuando las cosas son voluntarias, normalmente no vamos. Y entonces, pues bueno, pues tampoco nos ha llegado nunca a cuajar porque no es fácil. O sea, no es fácil de que las personas voluntariamente se presenten porque se creen que, bueno, que ya lo tienen todo, ya está, no hace falta aprender más, ¿no? Yo siempre, en los cursos, cuando voy, claro, por los cursos pasan 18 cada vez que voy, a veces 15, 18, y siempre les digo que no todos los que cometen errores pasan por allí, porque no los vio el guardia, ¿no? Pero claro, que no se lo queden para ellos solos, que lo poco que han absorbido allí, que lo puedan repartir, que lo puedan con su familia, con sus seres queridos. Hay precisamente, que ahora lo quería comentar aquí, una vez, por un chico que nos dijo, ¿por qué no hacemos esto? Se grabó un vídeo que nos pareció bien, pero nos dijo cómo, se lo propusimos a una productora, empresa de televisión, ¿no? Ahora no me sale su nombre propio. Y bueno, y era un vídeo que consistía en llamar a personas que le gustara conducir de una manera divertida, que se le iba a hacer se le iba a hacer una entrevista en un plato de televisión. Vinieron, se presentó bastante gente, y de las que se presentaron pues se eligieron unos cuantos y ellos, todos los que venían,
pues se imaginaban que en la entrevista para ellos se le dijo que había otra persona a su lado y se pensaban que iba a haber alguien, pues no sé, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Mar Márquez o cosas así, ¿no? Y bueno, luego pues ahí se encuentran de que esto no era lo que pensaban, se sorprenden. Y ese vídeo siempre se lo recuerdo que lo vean, porque además creo que es aconsejable, y desde aquí quiero aconsejarlo. Si alguien lo quiere ver, está en YouTube, es muy fácil y es simplemente poner un segundo, lo puede cambiar todo. Esta mañana lo hemos colgado en nuestro Facebook porque es un vídeo realmente impresionante y que tendría que ser, como bien apuntas, de visión obligatoria, no solo para los que pasan por el curso de recuperación de puntos, ¿no?, sino para cualquier conductor o conductora. Sí, yo siempre le digo que es un pequeño granito de arena más, y por supuesto tanto lo que absorban allí los días que estén para intentar recuperar el permiso de conducir, como si ese vídeo lo pueden compartir con más personas, que lo hagan, porque bueno, son aquellas cosas que te hacen pensar en que esto no es un juego. El conducir es un acto cargado de muchísima responsabilidad. Bueno, estamos hablando con Yolanda Domene, con Vicente Sánchez, de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, PAT. La verdad es que estamos como abducidos, ¿no?, con esta conversación, porque el tema realmente lo merece, tanto que hoy ni hemos puesto ni pondremos la música que a veces nos acompaña a mitad del programa, porque me parece que lo que nos están contando, lo que nos están compartiendo, tiene realmente mucha importancia e interés también para todos los oyentes. Aparte de esta actividad en los cursos para recuperar los puntos, ¿qué otras actividades remarcarías de las que hacéis en cuanto a concienciación, sensibilización y prevención, ¿no?, de los accidentes? De las muchas que hacéis a lo largo, al menos una o dos de las que, aparte de los cursos, ¿no? Bueno, por ejemplo, mañana vamos a la cárcel. Vamos a hablar con presos, con internos que están allí por delitos en el tráfico. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacerles reflexionar, porque una cosa que ocurre es que lo que decía antes Vicente, ¿no?, que muchos de ellos, o sea, que muchas veces a la gente no le han pillado, ¿no?, entre comillas, y de hecho nosotros lo que hacemos es un poco un círculo en la cárcel, ¿no? No vamos ahí a hablarles de normas o de qué es lo que tienen que hacer, sino que vamos más a reflexionar, ¿no? Un poco a hacerles ver la importancia, ¿no?, de las normas, y, o sea, no hablar de normas, pero sí de entender que se han de cumplir, ¿no? Y entonces ahora disculpad que es que me he ido con él. Es que Efraín nos ha puesto el vídeo en la pantalla que tenemos detrás. Bueno, que una de las cosas cuando ahora ya me ha venido cuando les preguntamos, ¿no?, a ellos, bueno, ¿y vosotros por qué estáis aquí? No, es que me pillaron, ¿no? Y luego cuando acabamos esa conversación, entonces ya dicen, bueno, no, en realidad entiendo que o sea, que casi siempre iba bebido o casi siempre he ido más rápido de lo habitual, y ese día, sí es verdad, la policía me pilló, pero no es porque casualmente aquel día yo iba, ¿no?, sino porque el hábito, ¿no?, era algo recurrente, ¿no? Algo recurrente. Y entonces ahí, pues, bueno, Vicente también, por ejemplo, mañana me acompañará, y Enrique también, y iremos pues a hablar con ellos para eso, hacer reflexionar y que ellos puedan entender, pues eso, hacer como un espejo de comprender qué es lo que pueden hacer, ¿no?, a una persona, cómo esa actitud pues puede repercutir en la vida de otra persona, y bueno, pues cuáles son los ayude efectos, a cambiar, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, recordarles que no es la sociedad la que lleva todo el paso cambiado, sino que a veces somos nosotros que nos cambiamos el paso, y por eso nos vemos allí. Y lo de estar allí,
pues que tampoco no es tan grave. O sea, estar en la cárcel es pasajero. O sea, se pueden estar 6 meses, 2 años, 4 años, tiempo suficiente para reflexionar por aquello de que el paso lo llevamos cambiado o no. Y al mismo tiempo que después, cuando se sale de allí, se sale con todo el derecho a ser libre y a ser respetado por los demás. Pero que no pasa nada, todo se vuelve otra vez a la normalidad y ya está. Hay de no haber llegado hasta allí, de haberse quedado en el camino, que además cada día se quedan 6. O sea, ahí es donde está la diferencia, sí, ¿no? Sí. Por lo tanto, que aquello de estar allí es un pasajero y no pasa, bueno, sí, por supuesto no deja de ser un fastidio de que te priven de libertad, pero que es recuperable. Pero que si hubieran seguido por el camino que llegaban, seguramente que no hubieran después tenido solución, o bien las personas a las que se hubieran encontrado por su camino a lo mejor tampoco no estarían en su sitio, y ahí es donde también es la terrible carga de la que hablaba antes, ¿no? Nadie quiere cargar con eso, y sin embargo cada día hay personas que cargan cada día con esa conciencia, o sea, con ese peso ahí en la espalda. Que ellos puedan salir, ¿no?, con toda la gravedad que pueda tener este paso por la cárcel, pero que hay personas que arrastrarán durante todo el resto de su vida, ¿no?, las secuelas que comentabais antes de un tráfico. Bueno, nosotros también queremos aportar pues nuestro granito de arena. Tenemos esta sección que nos trae cada semana Montse, esta manera de entrenar el bienestar, que hoy me imagino que ha preparado también un poco enfocada a poder trabajarlo con una conducción más consciente o más atenta. Claro. Pues sí, que esta semana, como que estamos hablando de la conducción consciente, he buscado información sobre ello y he encontrado un artículo en la revista muy interesante donde Javier Flores nos dice: te levantas por la mañana, enciendes el grifo del agua para ducharte, haces café, desayunas, te vistes, coges el coche, llegas a tu puesto de trabajo y, sin ser consciente, has realizado un montón de actividades de manera automática. Tu cerebro se pone en piloto automático para no volverte loco con los pequeños detalles. Y el doctor Javier Urra, neurólogo del Hospital Clínico de Barcelona, explica: si no hubiera percepción subconsciente no podríamos vivir, porque en la vida diaria tenemos una infinidad de estímulos y es imposible que focalicemos la atención sobre cada uno de ellos. El problema llega cuando realizamos de manera automática una acción que puede conllevar cierto peligro, como puede ser conducir un vehículo. Así pues, esta semana no puedo recomendar otra cosa que empecemos o sigamos practicando mindfulness. La atención plena es la clave para ser conscientes del presente y nos ayudará a estar en plena conciencia mientras conducimos. Y por esta razón, también mi recomendación hoy, en la parte del qué podemos leer, estaría en un libro que nos dice Silencio Interior, Conciencia Universal, de Mario Carrillo Pulido. En este libro encontraremos una gran variedad de meditaciones que generan una gran conexión emocional y te ayudarán a tomar conciencia de tu ser. El libro empieza así: yo soy este ser que despierta cada mañana deslumbrando por la luz del amanecer. Yo soy la conciencia sin cambio que percibe transitar el mundo. Yo soy la naturaleza que cabalga tranquila sobre el hermoso planeta. Yo soy esta roca de vida que orbita feliz en torno a su estrella. Yo soy la existencia que navega sin rumbo por este rincón del cosmos. Esta amplitud es mi casa, esta inmensidad es mi ser. En ausencia de conciencia, ¿quién puede decir yo soy? Y os voy a recomendar en que podemos ver la película The Wall, que en España se ha titulado Como todos los días de mi vida, con Channing Tatum y Rachel McAdams. En este film vemos como una joven pareja muy enamorados, con una vida plena como artistas en Chicago, tienen un accidente de tráfico, o un siniestro de tráfico, mejor dicho. Leo sale ileso, pero Paige sufre un traumatismo craneal que borra a su marido de su memoria.
La película desarrolla todo el camino que el joven matrimonio ha de realizar para poder llevar una vida, entre comillas, como antes. Y finalizamos con la frase del día, que Jim Rohn, que es un empresario, autor y orador motivacional estadounidense, nos dice: debes asumir responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo. Es algo que tienes a tu cargo. Muchas gracias, Montse. Pues aunque no lo parezca, estamos en la recta final, en los últimos minutos, y ya os avanzo de que aquí ahora me gustaría invitaros a vosotros, en representación de la asociación, a que periódicamente nos podáis acompañar en nuestro programa, porque creo que ni por asomo hemos podido abarcar todo este tema. Hemos casi hecho una introducción, y en un programa como el nuestro, que está enfocado al bienestar de las personas y aquello que podemos hacer para contribuir a mejorar lo personal y colectivamente, este tema es capital, ¿no? Así que muchas gracias, Yolanda, gracias, Vicente, y os dejo una última intervención para que de alguna manera podáis trasladar cada uno de vosotros un mensaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos contribuir o colaborar a hacer posible a evitar estos accidentes y las víctimas? Bueno, una de las cosas básicas son las prisas. El olvidarnos de las prisas, ¿no? Estamos en la sociedad de la inmediatez y de bueno, pues el todo ya, el crecimiento económico, o sea, todo rápido, todo más y todo, y entonces, bueno, pues empezar a ralentizar nuestro ritmo, evidentemente en la conducción, eso clarísimamente. Pero bueno, el poder llevarlo también a todas las áreas de la vida, pues para que la sociedad pueda empezar a cambiar, ¿no? Porque al final, bueno, conducimos como vivimos. Entonces, ahí, si no cambiamos nuestros hábitos, ese estrés que llevamos tan integrado, ¿no?, en nuestras células, pues difícilmente vamos a cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas es calma, más vale llegar un poco tarde que no llegar, ese siempre es el mensaje básico, ¿no? Y luego, pues, tener mucha conciencia de cuando estamos conduciendo, cuando nos estamos moviendo, ¿no? Tanto o sea, esa conciencia plena de la que hablabais hace un momento, ¿no? De estar presentes en lo que estamos haciendo y en lo que están haciendo los demás, ¿no? Porque en la conducción somos no vamos solos, sino que estamos rodeados de otros usuarios, con unos en moto, otros en bici, otros en camión, otros caminando, con diferentes velocidades, y eso requiere pues una atención plenísima, ¿no? Así que bueno, atención, prudencia, calma y respeto, mucho respeto hacia todos. Ojalá el año que viene podamos, aprovechando la celebración de vuestro 50 aniversario como asociación, poder compartir también un proyecto en el que estamos trabajando, que todavía está ojalá embastado, ¿no? Que precisamente lo que trata es de poder llevar esta conciencia plena y esta atención a la conducción. Vicente, un minuto tenemos y nos vamos. Yo en un minuto nada más puedo decir muchísimas gracias. Me ha interesado muchísimo estas reflexiones y esta manera de poder comunicar aquí por este micro. Y que bueno, encantado. No deciros nada más que no penséis que esto no ocurre, que esto ocurre todos los días. Y si queréis una pequeña forma de saber, porque yo siempre hablo de números, pero los números al final parece que pues si no tuvieran ni cara ni rostro, pensar un poco en las Ramblas. Ahora se han cumplido 3 meses
¿vale? Y en las Ramblas lo que ocurrió era gravísimo, eso lo vimos casi todos, de formas muy diferentes, pero ahí se vio el reflejo de lo que es la siniestralidad. Sin embargo, desde las Ramblas para acá, desde el día 17 para acá, han pasado 37 secuencias como las de las Ramblas. O sea, me parece terrible si no lo tenemos en cuenta. Imaginaros si cada 3 días 18. Cada 3 días 18. Cada 3 días viéramos una secuencia como la de las Ramblas, pero un poco ampliada, ¿no? Pensar en ello. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Vicente. Y muchísimas gracias a la audiencia y al equipo. Nos vemos el próximo lunes para hablar de arte y mente, de cómo el arte puede ayudar a las personas con problemas mentales. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.